les acompañen. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Majalis, el último Majalis de 2013, inshallah. Disculpamos el haber empezado un poco tarde ha habido unos cuantos problemas técnicos, así que estamos con ustedes. Hoy va a ser un programa especial. Vamos a estar con ustedes ni más ni menos que una hora, aunque vamos a hablar de un tema un poco espinoso, un poco complicado, pero esperemos que ustedes pongan mucha atención porque los términos en el día de hoy realmente son muy importantes porque tienen complicaciones jurídicas islámicamente hablando y evidentemente me siento muy feliz y muy alegre y muy contento con los hermanos que están conmigo hoy y seguramente que ustedes también. Ni más ni menos somos hoy toda una peña, somos 5 y los hermanos invitados aquí conmigo son 4. Voy a empezar por la derecha, tengo a mi hermano Hisham. Bienvenido. También con nosotros al hermano Isa García. Isa. Bienvenido. Muchas gracias. Y al hermano Mohamed Sadelis. Bienvenido. Y a mi izquierda está castigado, cariñosamente hablando, está nuestro hermano y querido Sheikh Ali Ashqar. Assalamu alaikum, Ali. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás? Muy bien, alhamdulillah. ¿No estás triste? No, estoy feliz. Muy bien. Muchísimo. Lo digo, ¿no te ha dolido la derrota del Atlético Mineiro, no? No, por lo contrario. Feliz por sí, feliz porque feliz serán campeones. Por el equipo marroquí que ha llegado a la final en el Mundial de Clubes. Bienvenidos y vamos a hablar del tema del takfir. Es decir, es un tema muy espinoso, ni más ni menos que algunas personas se atreven a dictaminar por sí mismas, excomulgar, es decir, considerar a un musulmán como que no lo es. Vamos a hablar de este fenómeno, cómo ha llegado, el por qué, en qué consiste y cuál sería la mejor manera de solucionarlo. Sobre todo porque aparece en momentos de crisis, en momentos de conflictos. Por tanto, veremos, inshallah, cómo poder, por lo menos ustedes que nos están viendo, para discernir y diferenciar bien y distinguir un discurso propiamente islámico, tal como es el Islam moderado, equilibrado, de un discurso extremista que a lo mejor se aprovecha de las emociones para llegar a unos excesos que el Islam no acepta. Pueden participar ustedes también al teléfono llamándonos al 911 73 02 51, al 911 73 02 51 o escribiéndonos al email majalis@cordobainternacional.tv o en nuestro perfil de Facebook. Vamos a empezar, queridos hermanos, la primera pregunta, para que nos entiendan nuestros telespectadores. ¿Qué es el takfir? Definición. Bueno, takfir es pronunciar un juzgamiento de incredulidad sobre una persona, es decir, decidir que esa persona ya no es más musulmán, que es y por lo tanto no musulmán, incrédulo. Eso sería el hukm takfir. Además lingüísticamente significa ocultar, ¿no, Isa? Sí, bueno, la palabra kufr, si la analizamos desde un punto de vista lingüístico o etimológico, significa ocultar o tapar algo. El kufr es quizá relacionándolo con otro concepto islámico que es la fitra, es tapar esa fitra de tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala ya ha creado en cada ser humano, ¿no? Y el kufr es apartarse y tapar esa naturaleza humana que se inclina hacia creer y confirmar la existencia de Dios y nuestra relación a Dios o con Dios como siervos de Él, alabado sea. Entonces el takfir es decir que esa persona ya no pertenece a la fitra del Islam, que es la fitra con la que nacemos todos, y también si se me permite usar una terminología un poco eclesiástica, se puede decir, es el hecho de excomulgar, porque excomulgar es sacar de la llamada, de la comunión, de la comunidad, es decir, excomulgar es sacar a alguien que ya no pertenece a la llamada de los musulmanes. Excomulgar en el Islam no tiene el mismo sentido que en el cristianismo, porque en el cristianismo existe una jerarquía, una institución que es la Iglesia, que es la que toma ese paso de excomulgar a una persona en concreto. En el Islam no tenemos esa jerarquía, el Islam es más horizontal, en vez de vertical es más horizontal, entonces esa es la diferencia, pero se puede usar este término en mi... ¿Algo que añadir, hermanos, en la definición? Es un concepto también utilizado en el seno de la comunidad musulmana, o sea, llamar a una persona que no pertenece al Islam kafir, lingüísticamente pues, se le atribuye ese concepto porque no cree en lo que creen los musulmanes, no se le aplica ese concepto de kufr
de takfir, ¿no? Es kafir en el sentido de que no cree en las bases de la creencia de los musulmanes, no cree en la unicidad de Allah, no cree en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ese takfir es sacar de alguien que ya tiene el atributo, ya tiene la condición de musulmán, una condición atribuida y conseguida a través de pruebas claras, como dice el imam Ibn Taymiyyah, man thabata islamuhu yaqinan la yukaffaru bishak. Una persona ciertamente musulmana por ciertos actos, aparentemente hablando sin entrar en el fondo de los corazones de la gente, y sacarla de ese círculo del Islam y determinar y hacer ese pronunciamiento jurídico sin tener la capacidad, porque hay casos en los cuales se puede determinar que una persona claramente sale del círculo del Islam por lo que ha hecho, aprobado por las personas cualificadas para ello, pero emitir gratuitamente y arriesgadamente esos juicios, eso sí que es el concepto del takfir, lamentablemente hoy. Del que vamos a hablar hoy. Sheikh Isa, además de lo que han dicho los compañeros y en la definición, ¿cuántos tipos de kufr hay? Mira, la definición, como decía el Sheikh Mohammed Said Alilesh, mashallah, es que no confundamos que el takfir existe el lughat wa istilah en la lengua árabe, como explicó mashallah muy bien el Sheikh Hisham. Lakin el takfir, cuando decimos el takfir en el Islam, es la persona que no tiene la creencia en el Islam. No solamente porque, por ejemplo, la persona puede ser que no cree en el Corán, no cree en Muhammad, pero tiene una creencia en Dios. Y solamente esta creencia en Dios no es suficiente para ser musulmán. Entonces, takfir es decir que la persona perdió o no tiene más, no profesa más la misma fe, la misma creencia que los musulmanes tienen. Ese sería más específicamente. Uno de los puntos que más crean esta confusión a la hora de hablar de una persona, si es musulmana o no, incluso diciéndole la ilaha illallah, tú puedes decir que no es musulmán, es la confusión en el término de kufr, que aparece tanto en el Corán y en la Sunna, y sobre todo en la Sunna, en donde el profeta muchas veces dice: quien mate a una persona es kafir, o quien haga esto es kafir, o quien haga esto o aquello no es creyente. Este es un tipo de kufr que no es el kufr, el de negar la existencia de Dios o la profecía del profeta Muhammad. No, son dos tipos diferentes. Existen diferentes categorías de kufr. Existe lo que se llama en el istilah, en la terminología islámica, kufrun duna kufr. Un tipo de kufr por debajo de ese kufr del que hablas, que es negar totalmente la existencia de Dios, etc. Y en esto hizo mucho hincapié uno de los compañeros del profeta más destacados, que es Ibn Abbas, ¿no? Que Allah esté complacido con él y con su padre. Ibn Abbas, que es el exegeta más destacado del Corán. Y Ibn Abbas hace hincapié en que cuando el profeta sallallahu se dice, por ejemplo, aquel que vaya a un hechicero o a alguien que lee la fortuna o lee el augurio, etc., y crea en lo que dice, es kafir. Entonces Ibn Abbas lo explica diciendo que en realidad no es un kufr que le saca totalmente de Islam, es un kufr que sí que merma su fe, su imán, ¿no? Pero no le saca totalmente de lo que es la esfera de la creencia y la esfera de la fe. Me preguntaste de los tipos de kufr. Digo, si cuando hablamos del takfir en la jurisprudencia islámica, en los libros de Aqidah o de Fiqh, normalmente mucha gente cree que hay uno solo, que cada término cuando dice que eres kafir es que ya dejas de ser musulmán totalmente, etc. Por ejemplo, por poner un ejemplo, dice el hadith clarísimamente, aquel que no reza las 5 oraciones obligatorias no es musulmán. Es kafir. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Aquí, la persona que dice la ilaha illallah Rasulullah, que cree en los 5 pilares del Islam, pero por vagueza, por pereza, porque no le han enseñado, por no reza las 5 oraciones, es un kafir, es decir, deja de ser musulmán totalmente, o es un kufr de una kufr, es un kufr en donde, pues mira, no responde a... En ese tema hay un debate abierto entre nuestros muy juristas desde hace siempre. siglos. No lo podemos zanjar nosotros hoy en día, pero sí que existe esa diferenciación entre aquella persona que niega la obligatoriedad y que el salah represente un pilar del Islam, kufr al-juhud,
que dice que, Kufr Salah, bawah. que no existe en el Islam y que no es un pilar del Islam y me niego a rezar. Eso sí que es claramente una Sí. persona que está fuera del círculo del Islam porque lo ha negado un pilar del Islam. Entonces no cree, conocimiento, ¿no? claro, Ma'lumun min con ad-din conocimiento, bit-darura. eso es, y tiene que ser por conocimiento, que no siempre a la hora de la metodología que aplican nuestros sabios en este aspecto es de no emitir el tekfir específicamente, tekfir al-muayyan, y aplican tekfir al-mutlaq, en lo general. ¿Quién hace esto? Sabiéndolo y sin tener ningún impedimento, ni se puede ni otra interpretación, lo que es el ta'wil o el mawani' y el jahl, la ignorancia. Quien hace esto generalmente cae en el kufr, pero no emitimos, digamos, un pronunciamiento jurídico específico para una persona en concreto como musulmanes dentro de la comunidad, sino eso se tiene que encargar de ello un comité de sabios y vía, ¿no?, un procedimiento de determinar. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el Islam profanar a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es kufr. Coger un Corán sagrado y tirarlo en la basura, por ejemplo, que si lo hace un musulmán. Si lo vemos desde lejos, quien hace eso, generalmente la regla, es considerado en el Islam kafir. Pero sabemos si esa persona sabía que lo que tenía entre manos es Corán. Puede ser analfabeto y no sabía que era un Corán, pensaba que era un libro y cogía y lo tiraba. Sabemos, por ejemplo, que lo ha hecho a postas con la intención de profanar. Puede ser una persona ciega y no se ha dado cuenta de que, o puede ser obligado, que alguien le haya obligado a hacer eso y por temor por su vida lo ha hecho. Si no hay ninguno de esos tres, ni hay impedimentos, ni hay ignorancia, ni hay una interpretación, quien hace eso se determina jurídicamente que es kafir, pero no emitimos como personas, nosotros como musulmanes, por precaución y por cautela, tiene que ser digamos, gestionado por un comité de sabios, por el qadi shar'i, ¿no?, por el juez religioso, en el caso de que exista, y esos organismos hoy en día lamentablemente no existen en el seno de la comunidad musulmana. Yo quisiera decir además que, aclarar un poco la idea de aquí del hermano Mohammed Said, es que una cosa son los conceptos que uno encuentra en el hadith, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam describe algunas acciones como fisq, por ejemplo, el hecho de insultar a un musulmán, es una inmoralidad, ¿verdad? Y el combatirlo, agredirlo, matarlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo describe como kufr, como incredulidad. Pero aquí la descripción del profeta sallallahu alaihi wasallam está hecha a la acción. Entonces, los sabios cuando interpretan estos hadices dicen, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que está diciendo es que esa acción no es propia de un musulmán. Efectivamente. El que realiza... sahaba que se combatieron entre ellos. De hecho, en este punto tengo aquí lo que dijo literalmente Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre, dice lo siguiente. Lo dice acerca de una aleya y no un hadith, un versículo del Corán que dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dice Ibn Abbas, قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. No es un kufr que te saque de la milla, de la religión. بل إذا فعله فهو به كفر. Quien lo haga tiene kufr. No es kafir, sino que tiene una acción, es una acción de kufr. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. No es comparable con aquel que niega y rechaza a Allah y el último día. No son equiparables estos dos tipos de kufr, ¿no? Es lo que dicen los sabios kufr aqadi y kufr amali, es decir, una incredulidad de creencia y otra es la incredulidad práctica. A la hora de practicar no llevas a cabo, que es aquello que es imprescindible en un musulmán. Como no lo llevas a cabo, es que tú a nivel práctico no eres musulmán. Es decir, en tu práctica es como si fueras un incrédulo, pero no es que lo fuera. Es lo que dicen kufr amali y kufr aqad. Sí, yo creo que es necesario decir acá es que nosotros estamos charlando sobre un determinado tema y no estamos haciendo un hukum muayyan o no estamos emitiendo una fatwa ni nada. Ese es el primer punto. El segundo punto, la cuestión de las oraciones. Como dije, el Sheikh Alilesh, sí hay un khilaf, una divergencia de opiniones muchísimo grande desde siempre cuanto a quien deja de las oraciones no deja también el Islam o no. El punto es que la persona
aunque no sea kufr. Perdona, Sheikh Ali, cuando hay una diferencia, no hay consenso en la umma, eso ya es un indicio de que no es, porque no tiene que haber ninguna, claro, de que no hay ninguna decisión final de que así fuera. Y cuando pero aunque shubha no puede existir a la hora, es decir, la duda o la sospecha no puede estar en un juicio, tiene que ser sobre la evidencia. Sí, pero aunque no sea kufr, يعني sí, claro. muchos de los ulama يخشى عليه الكفر. Sí. Puede ser que sea, exista, se teme que sea, porque en el versículo del Corán más سلككم السقر قال لم نكن من المصلين, como la traducción Lo llevó al infierno, no éramos de los que... Entonces es una masa muy complicada. El segundo punto, como dijiste, existe el kufr al-amali o el kufr al-qawli. El kufr de las actitudes de kufr, la acción de kufría o los dichos kufr. Ese es un punto. Segundo punto, el acto de kufr, el acto de kufr no significa que la persona sea kafira. Eso creo que es lo más importante que debemos hablar acá, porque nosotros en Medina, por ejemplo, veíamos kufr ser practicado por los musulmanes que venían de afuera, de África, de los países árabes, hasta menos de Europa, venían y practicaban kufr alanan. Todos venían, ¿cómo está haciendo eso? Yo me recuerdo una vez que estaba en el túmulo del profeta Muhammad como ayudando en la organización por el Ramadán, mucha gente allá, y venía un señor egipcio todos los días, pasaba por la tumba del profeta Muhammad y decía, y salía, hasta que un día, el tercer día se lanzó contra la tumba del profeta Muhammad y tenía las puertas de la tumba, allá se agarró y empezó, Ya Rasulallah, Aina al-Nasr, ya Rasulallah, Aina al-Nasr, ¿dónde está la victoria? Oh profeta Muhammad, como que pidiendo al profeta Muhammad la victoria. Cuando volvimos a la universidad, cuestionamos a un sheikh. Oye, el tipo estaba practicando kufr en la mezquita. El tipo es un kafir. ¿Un kafir? ¿Por qué era kafir? No, porque estaba pidiendo al profeta Muhammad y él, cuando estaba muerto, para que... Bueno, primer punto. El tipo practicó una acción de kufr, pero no podemos decir que era un kafir. El primer punto, la ignorancia. Existe un versículo del Corán, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمواتا بل أحياء. Entonces el profeta Muhammad está vivo. ¿Por qué no pedir a él? Si el sahaba pedían al profeta Muhammad, existe confusión. Entonces, ta'wil también, sí, la interpretación. Sí, la interpretación. Entonces, a que me recuerdo, hay 3 reglas básicas para que podamos hacer el kufr de alguien. El primer punto, la ignorancia. La ignorancia. La persona no sabe que lo que hace es kufr, la acción es kufr. El segundo punto es que no sea obligado a hacerlo. Y tercer punto que son los puntos que recordó que no haya ninguna duda, que a la hora de emitir un juicio tiene que ser sobre evidencias, no sobre que no haya ni una mínima duda. Tenemos con nosotros a Alfredo de Zaragoza. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, que la paz del profeta sea con vosotros. Muchísimas gracias. Díganos, Alfredo. Nada, simplemente yo he llamado al teléfono por darles la enhorabuena por el programa. Me parece absolutamente clarificador la forma tan didáctica en la que exponen los principios del Corán, y simplemente quería darles la enhorabuena y desearles unas felices Navidades como hermanos que somos. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias, muy amable, y felicidades a usted también y a toda nuestra sociedad, a todos nuestros compatriotas y conciudadanos. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué? La pregunta que se nos hace es ¿por qué la gente ahora tan fácilmente, sin conocimiento, y mucha gente ni sabe árabe siquiera, se atreve a emitir cada 2 por día, tan fácilmente a categorizar, a juzgar a la gente, a decir este es buen musulmán, este es un innovador, este es un desviado y este es un kafir? ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe a muchísimos factores,
pero yo voy a destacar un par de factores que para mí son muy importantes. Principalmente se debe a la rotura que hubo con el imperialismo, unas épocas de ocupación de países musulmanes. Se ha roto esa tradición de unas instituciones que sacaban ulama y son instituciones que eran, digamos, referentes a la hora de este tipo de fatwas y este tipo de decretos, digamos. Pronunciamientos jurídicos. Pronunciamientos jurídicos. Cuando ya se quita, por ejemplo, en el norte de África, pues teníamos Jamiat al-Qarawiyyin, Azhar Sharif, etc., diferentes instituciones, y ahora al desaparecer estas instituciones se ha abierto... Más que desaparecer, su papel sí, ha menguado mucho. Ha menguado muchísimo, y algunos sí que han desaparecido, muchísimas sí que han desaparecido. Entonces, yo creo que se ha abierto el terreno a la amma, es decir, las personas en general, para que empiecen a... Y también está el hecho de que vivamos en una época de globalización, cuando antes realmente las personas vivían en comunidades cerradas, se conocían entre sí, etc. Y ahora conocen, por ejemplo, tienen información acerca de otras comunidades, algunas musulmanas muy diferentes de las que viven, etc. Y las ven como algo muy ajeno a ellos, y por eso se atreven a pronunciarse y decir que esas comunidades, tales tendencias, etc., ya no pertenecen al Islam. Desde mi punto de vista, creo que estos dos puntos sí que han jugado un papel. Los hermanos Isa y Ali. Bueno, históricamente el tema del takfir viene desde la época de los sahabas, es decir, ese pensamiento ya estaba en aquel momento. Y siempre fueron grupos minúsculos, y alhamdulillah. Tuvieron su efecto terrible sobre la umma, pero siempre han sido grupos muy pequeños. Quizás lo que cambia en la actualidad no es que hayan dejado de ser pocos, porque alhamdulillah son muy pocos. La diferencia es que en esta época de mucha comunicación, una persona pone un mensaje en el Facebook, o pone un mensaje en el Twitter, o lo pone en su página de internet, y mucha más gente... Impacto. Claro, exacto, mucho más impacto, mucha más gente lo lee. Entonces, quizás eso es lo que haya cambiado, pero el pensamiento del takfir creo que es algo que ha acompañado a la umma, lamentablemente, sí. Y yo creo que la causa fundamental de eso son, en mi aspecto o mi visión, son dos. Primero, la ignorancia, es decir, aquella gente que no tiene una comprensión global del din, de la comprensión de todo lo que es el Corán con su tafsir y todo lo que son los hadices completos con su explicación, sino que selecciona 1 o 2 versículos que ayudan a su pensamiento, el cual ya está presente en la persona, y 1 o 2 hadices que apoyan ese pensamiento. Pero esos hadices, esos versículos del Corán pueden ser tomados, manipulados y sacados de contexto cuando la enfermedad del ego y el deseo de poder y de juzgar sobre encima de las personas ya está presente en esa persona. Y eso es una enfermedad que uno ve en todos esos grupos y en todas esas personas. No se juzgan a sí mismos, no se ven a sí mismos y necesitan manipular y juzgar sobre los demás, para de esa manera verse a ellos mismos superiores, ¿verdad? Es una enfermedad que uno puede ver en todos. Recuerdo una frase muy bonita de uno de los sabios aconsejando a ese tipo de grupos. Dice, en vez de esforzarse en sacar a la gente del infierno, hay que esforzarse uno mismo para entrar al paraíso. En vez de no, del paraíso has querido decir. En vez de esforzar de sacar a la gente del paraíso, que se esfuercen ellos. Eso es, en vez de meter a la gente en el infierno, que nos esforcemos nosotros en entrar al paraíso. En el paraíso. Eso es, en vez de إخراج الناس من إدخال الناس إلى النار وإخراجهم من الجنة نجتهد في دخول الجنة نحن hacer el esfuerzo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Coincido plenamente con el hermano Isa, básicamente es la ignorancia. Sí. Es la ignorancia y un cierto entusiasmo, porque de alguna manera nosotros todos hemos pasado por esos procesos de radicalización. Radicalización, porque tengo que hacer una insistencia, ¿no?, en los términos. Hay una confusión en los términos islámicos en los medios occidentales, entre los musulmanes incluso. Islam moderado, no existe un Islam radical, Islam político, no existe un Islam que separe la política de la vida. No, es un Islam en su conjunto y en su universalidad y que abarca todos los aspectos de la vida. Pero sí hay aspectos de
التشدد o الغلو في الدين ولن يشدد دين أحد إلا غلبه, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entramos con un cierto entusiasmo. Muchas de esas personas lo hacen con toda la buena intención, pero caen por ignorancia en lo incorrecto, ¿no? Porque lo que quieren hacer es acercarse a ese modelo tan puro, tan nostálgico, ¿no? de aquellas épocas que están extrapoladas de un contexto y no lo aplican a los propósitos. Tenemos al teléfono a Shakir de aquí de Madrid. Salam alaikum, Shakir. Bienvenido. Salam alaikum, Hussein o el Jama'a, de los contertulios. Un saludo y enhorabuena una vez más por el programa. Yo tengo una pregunta y luego un matiz que quería poner. Por ejemplo, podemos llamar a los, digamos, a los no musulmanes infieles o más bien ignorantes, sabiendo que las dos otras religiones, o sea, hay tres religiones, los que practican el judaísmo como se debe, o sea, sin radicalismos ni extremismo, o en este caso, o sea, la Torá o el Injil, como se debe, o sea, que los hay rohban, o sea, curas que son de buena fe. ¿Quién determina cómo se debe o cómo no se debe? No, quiero decir, ¿quién determina quién practica el judaísmo o el cristianismo como debe? Uno mismo. No, su propia religión. Es decir, el musulmán no puede pretender decir qué judío practica, digo yo. Pero ahora, no, quiero decir que, que en el Corán, por ejemplo, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, cuando hace mención de la palabra kufar, se refiere a toda persona que no practica el Islam. Esa es una buena pregunta. Cuando el Corán habla de kafir, ¿a quién se refiere? Esa es una pregunta excelente. Porque le podemos denominar como ignorantes o como infieles, porque es muy complicado. Porque lo de infiel muy islámico, como que no suena. Porque luego yo, por ejemplo, cuando voy a mi país de origen, y es por ejemplo, lamentablemente, digo, y es el mes de Ramadán, los propios, digamos, entre comillas, musulmanes, de nacimiento por lo menos, es que yo voy por el zoco ahí comprando y tal, y ves unas blasfemias por la tarde, digo, prefiero, no, tú sabes lo que digo, yo soy musulmana, alhamdulillah, prefiero tomar el café con el turista que está de al lado, en el café, que ir a comprarle al tío o a los que están ahí por el zoco blasfemando. O sea, estás en Ramadán, come, prefiero que comas que estés blasfemando, porque es una falta de respeto grave. O sea, ese sí que es kafir. Porque el turista, el pobre turista que está... No. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, sí, pero son posiciones siempre... Vamos a intentar responder, pero a una transgresión no se responde con otra transgresión. Muchas gracias, Shakir, una vez más. Muchas gracias. Bueno, las preguntas que nos ha dejado son dos. Una, cuando el Corán habla de kafir en el Corán. Por cierto, discúlpame, Alfredo de Zaragoza. Alfredo, no Federico. Sí me ha ido Las preguntas del hermano son dos. Cuando el Corán habla de kafir, ¿cómo podemos traducir esa palabra kafir para que la gente lo entienda? Sí, la palabra kafir en ese contexto es difícil de traducir, pero lo que significa esencialmente, y si uno ve el contexto de los versículos, son aquellas personas a las cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les hacía llegar claramente el mensaje del Islam, y muchos de ellos, sabiendo que era verdad, lo rechazaban. Entonces, kafir en ese aspecto significa aquella persona a la cual le llega el mensaje del Islam, lo comprende perfectamente, porque el que lo estaba dando era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayudado por la revelación del Corán. Es decir, que no nos queda ninguna duda de que la risala, el mensaje, había llegado. Entonces, esa gente, y que además no solamente no aceptaba el mensaje, sino que además combatía al profeta sallallahu alaihi wasallam, trataba de agredirlo, perseguía a los sahabas, a los que podía agarrarlos y tenía poder sobre ellos, los torturaba, incluso algunos hasta matarlos. Entonces, evidentemente el Corán, cuando habla de la palabra kafir en ese aspecto, habla en ese contexto. O sea, lo han negado y sabían con evidencia que era verdad. En realidad el Corán... Perdona que la haya interrumpido, era para aportar ese argumento a lo que decías. Sí, bueno, yo creo que el Corán diferencia entre diferentes categorías, es decir, el Corán hace referencia
a los que se reían del profeta sallallahu se burlaban del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa es una categoría como Abu Jahl y otros que vivían contemporáneos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hace una diferencia entre el kuffar, entre el fasiqun, son diferentes categorías, cada una tiene unas propiedades, unas características bien definidas. Y luego, dentro de otras religiones, especialmente el Corán hace referencia al cristianismo y al judaísmo, pero especialmente en el caso del cristianismo, no declara a todos los cristianos como kuffar, sino que qad kafara, aquellos que dicen que inna Allah Thalithu Thalatha, es decir, algunas tendencias trinitarias, y dentro de la Trinidad, la gente que cree en la Trinidad, aquellos que ponen a Allah subhanahu wa ta'ala como una deidad dentro de esa... Pero digamos que de forma resumida, el kafir en el Corán es aquel que le ha llegado el mensaje, no solo lo ha rechazado, sino que además lo ha combatido. Es decir, no es aquel, porque hubo también gente con la que los musulmanes han mantenido excelentes relaciones, a pesar de que no han creído, porque les ha llegado el mensaje, han dicho, bueno, nosotros queremos seguir tal como somos, pero reconocemos a los musulmanes como comunidad, como el término lingüístico, porque cuando se habla de las bases de la fe, lógicamente los que no creen en los pilares de la fe islámica, en el imán, son gente incrédula en el mensaje del Islam, ¿no? Eso abarca las otras confesiones, y los ateos, todos los que no creen en el Islam, pero quitarle el atributo del Islam o de la creencia a algún creyente, eso es aplicar, digamos, la apostasía, o emitir la apostasía, o juzgar con la apostasía a alguien que lo es. Para aclarar un poco más, existen grupos que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha declarado que son kuffar. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. O sea, el pueblo del libro, los judíos, los cristianos, para nosotros son kuffar. ¿Por qué? Porque no tienen la misma creencia que nosotros. No son todos. Sí. No tienen la misma creencia que nosotros, entonces no son musulmanes. El cristiano no es musulmán, el judío no es musulmán, el mushrik, el pagano no es musulmán. Lo que nosotros no podemos decir es que este cristiano o este judío o este mushrik va al infierno. Esa es una otra cuestión. Acá en esta vida son kuffar. El hukum sobre ellos son kuffar, no son musulmanes. ¿Comprende? Y por eso tenemos un montón de reglas de cómo convivir con los kuffar, cómo tratar con los kuffar, cómo hablar con los kuffar, cómo vivir con los kuffar. Existe esto. En esa dimensión lingüística. Pero decir que el José o el Juan o el Ahmad o el, no sé, Hanna al infierno, va al paraíso, o al paraíso, no podemos decir por este motivo. ¿Es un kafir? Sí, pero el mensaje del Islam ha llegado como, no por la televisión, obviamente que por el Córdoba sí, pero no por la televisión normal, la media normal que tenemos hoy, que estaba discutiendo ayer, como unos días. El Islam que yo veo en la televisión, yo lo rechazo. Yo no lo quiero para mí, ni para mis hijos, ni para nadie. El Islam que yo tengo como Islam es otro que no, muy distinto de aquel que allá. Pero Allah subhanahu wa ta'ala deja muy claro en el Corán que los musulmanes son musulmanes. Los que no son musulmanes. No obstante, para quedar aclarado. Sí, pero me gustaría diferir con una cosa, y especialmente en la aya que acabas de decir, ladina kafaru min ahli al-kitab, es decir, wal mushrikin. Ya, pero es parte de min ahí juega un papel crucial, esa min. Es decir, no todos, y además en Surah al-Baqarah nos da Allah subhanahu wa ta'ala una lista. الذين هادوا نصارى una lista لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, es decir, hay gente que perteneció especialmente antes de la venida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí, no, él se refiere a los de la época del profeta. Del Islam. Volvemos a la pregunta. Hay gente después del profeta sallallahu alaihi wasallam que no les llegó el mensaje. Sí,
Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir el Sheikh Ali. Una cosa es el veredicto para la convivencia, es decir, quién es musulmán y quién no es musulmán en este mundo, y otra cosa es el más allá. Y de hecho, hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice que va a haber gente el día del juicio a la cual no le llegó el mensaje. Sí. Y Allah Azza wa Jal los va a excusar de su incredulidad en el mundo, porque no les llegó el mensaje. El sordo, el deficiente mental, el anciano, los niños, son toda gente que en el hadith, y así puestos en detalle, incluso el anciano, es decir, y uno lo interpreta hoy como aquella persona que le ha llegado Alzheimer, ¿verdad? O está tan avanzado en la edad de que ya no puede, aunque vaya uno y le explique el mensaje, no lo va a entender. Y en el hadith dice, llegó el mensaje y ya no lo podía comprender. Y Allah Azza wa Jalla los va a excusar. Entonces, como bien dijo el Sheikh Ali, es muy importante que uno diga, no musulmán no implica una condena al infierno. Es solamente una diferencia de cuáles nuestras reglas como musulmanes. Y a la hora de transmitir el mensaje es clave tres cosas, ¿no? Lo que denominan nuestros sabios. Al-balagh, al-bayan y el-temkin. O sea, transmitir el mensaje, explicarlo bien y que la persona que le ha llegado y lo ha asimilado bien, que tenga el poder de aplicarlo. Capacidad de aplicarlo. Ahí ya entra en el círculo y si decide salir se le aplica pues otros criterios. Pero llamar a las cosas con su nombre no es... O sea, llamar a una persona que no es musulmana, no musulmán, no es ofensivo. Decir incrédulo en el sentido de que no cree en mi mensaje, sin darle esa connotación de lo que implica, ¿no? de juicios legales, que hay que diferenciar entre el contexto de musulmán y no musulmán. Eso no es ni ofensivo, ni es desprecio, ni nada, pero es realidad, porque una persona que no cree en el Islam, o yo que no creo, yo para el cristiano soy un incrédulo, porque no creo en el mensaje del cristianismo, de Cristo, ¿no? Pero eso no implica una confrontación o un juicio de sacar de la humanidad o de la salvación, ¿no es cierto? Porque muchas veces en el contexto del diálogo interreligioso se dice, si nosotros creemos que solamente los musulmanes se salvan, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros ni sabemos si nosotros como musulmanes nos vamos a salvar o no, ¿verdad? Ahí vamos para hablar de cómo curar. Les recuerdo el número del teléfono, 911 73 02 51. Vamos a pasar de la pausa, no vamos a tener pausa porque el tema está realmente muy interesante y no quisiéramos perder ni un segundo de este debate. Además, sobre todo hemos visto los argumentos o las razones, las causas principales de que en momentos de confusión, de conflicto, aparezcan grupúsculos que excomulgan a todo el mundo, salvo a ellos mismos, son la ignorancia y la miseria espiritual. Es decir, hay un ego y un afán de poder y de excluir a los demás. Estas dos razones principales, cuando hoy día, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar este concepto de jueces? Es decir, las personas se las dan, la actitud es juez, voy y categorizo a la gente, y voy juzgando a la gente, y voy condenando como si fuera Dios. Es una manera de cometer shirk, ¿no? Entonces pasamos, a mí hay una frase muy bonita, hay un libro incluso de un sabio egipcio la que lo llama du'at la qudat, divulgadores, comunicadores, mensajeros, consejeros, pero no jueces, el juez es Dios. Yo he tratado con algunos grupos de este tipo, algunos jóvenes que, bueno, por el entusiasmo van en este camino y en el debate, ¿no? Hablando con él, dice, pues, ¿cómo consideráis a la persona que no reza? Pues es kafir. Y si la persona que reza sin aplicar los pilares de rezo, su rezo es válido o no. No, es inválido. Digo, recita Surat al-Fatiha. Y cuando recita Surat al-Fatiha tiene unos errores garrafales. No pronuncia ni siquiera las letras correctamente. Entonces, el Rukni, el profeta Muhammad dice que una persona que no recita bien Surat al-Fatiha, y que es el pilar de la oración, teniendo él el poder de aprender, porque te has dedicado a buscar en los libros para sacar y meter y se te ha olvidado perfeccionar 7 versículos que son el pilar de tu oración. Entonces tu oración no es válida, entonces te tienes que dedicar a otras cosas más primordiales. Esos hermanos
han entrado por la ventana, no han entrado por la puerta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando manda a Mu'adh bin Jabal para predicar el Islam en un entorno cristiano, le dice: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم قبلوا ذلك. Eso implica un proceso, puede ser en un año, puede ser 2 años. فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم, que Allah subhanahu wa ta'ala les ha obligado que recen. فإنهم أطاعوك لذلك. Ese procedimiento puede durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, esa gradualidad en el tashri'a, que es propia incluso del mensaje del Islam, se le pasa a los hermanos. Hay que ser gradual, hay que ser poco a poco, hay que empezar por lo primordial. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando habla de shu'ab al-iman, dice: a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an al-tariq. Quien pone imatatul adha an al-tariq en el lado de la ilaha illallah se equivoca y falta al criterio profético del profeta Muhammad. Todo forma parte del cuerpo del Islam, pero hay prioridades, hay pilares, y en todas las prácticas no tenemos pilares, tenemos wajibat, tenemos sunan, y ese concepto del tadrij nos tenemos que empapar de ello, y luego esa espiritualidad que carecemos de ella. Si nos fijamos en nuestros como dice un sabio muy conocido, si nuestros pecados tuvieran olor, nadie se acercaría a saludarnos porque estaríamos podridos, ¿no? Incluso los que predicamos, y hablo por mí, no hablo por los hermanos. Entonces somos seres humanos y somos imperfectos y todos dependemos de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, y esos hermanos tienen que saber que es muy, muy peligroso, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: Man qala li akhihi ya kafir ba'a biha ahaduhuma. Quien le dice a su hermano injustamente, incrédulo, lo saca del Islam, uno de los dos se le va a pegar. Si es injusto, en el caso de tu hermano, te lo vas a llevar tú. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Grandes sabios que tenían el dominio de todas las materias jurídicas no hablaban de estos temas y se reiteraban. Me dices: nukaffiru al-mutlaq wa la nukaffiru al-mu'ayyan. Hablamos de que quien hace esto claramente es kafir. Quien no cree en Allah es kafir. Y lo decimos aquí, lo decimos en China y en Marruecos, en cualquier lugar del mundo. Y quien no cree en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es kafir. Pero lo que implica no está en nuestras manos. Está en manos de... Tenemos con nosotros a Mohamed de Coslada. Assalamu alaikum, Mohamed. Mohamed Coslada, de aquí de Madrid. Vamos a recuperar esa llamada. Les recordamos que los informativos, que normalmente empiezan a las 8:30, van a empezar inmediatamente después del programa. Inshallah, sé que no se lo pierdan. Mohamed, salam alaikum, Mohamed de Coslada. Mohamed. Vale, cuando recuperemos la llamada, inshallah ta'ala, le damos paso para que nos haga su pregunta. Vemos este fenómeno, por desgracia lo hablamos porque los últimos meses en algunas ciudades, bueno, en algunas partes donde unos grupúsculos, digamos, amargan la vida a la comunidad musulmana. Es decir, rompen un familia. Padre que llora, dice: mi niña, mi hija le han lavado el cerebro. Un marido que llega a casa y encuentra a los 3 niños pero sin la esposa, porque la esposa le han lavado el cerebro vía internet y se ha ido a convivir con gente de esta mentalidad, estando casada. Es decir, ya perjudica ya la convivencia misma, ya no se ha reducido a la propia convicción de unos individuos, sino que ya vemos que tiene ciertas implicaciones sociales. Y la pregunta que os hago es ¿cómo podemos solucionar estos temas? ¿Cómo podemos acabar con esta manera de entender el Islam tan extremista, tan fuera de lugar? Muchos sabios dicen que la falsedad se extiende y aparece porque la gente de la verdad está callada, ¿no? Entonces los sabios tienen que jugar un papel crucial en este aspecto y hacer frente a esta tendencia y a esta ola y a este fenómeno de takfir que estamos presenciando en diferentes puntos, no solo de España, sino del mundo entero. Son grupúsculos de personas que realmente lo que siembran es inestabilidad, odio, enemistad, cuando en realidad lo que nos une a los musulmanes es la hermandad y la comunidad islámica, el Jama'a y la Umma, tiene que ser un lugar y un colectivo, una comunidad de paz y de tranquilidad. Entonces los sabios tienen que atajar este problema y hacer frente a esto. Tengo aquí, si me permitís, lo que dice, para que sepa esta gente, si alguien de ellos nos oye, que sepa la gravedad de lo que dicen, ¿no? El Imam al-Ghazali dice algo muy importante. Dice: La nukaffiru ahadan min ahli al-qibla. Quienes
se dirijan a la qibla y dicen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah y rezan hacia el qibla, la nukaffiru ahadan minhum. Dice... no los declaramos incrédulos, ¿verdad? Claro, no los declaramos incrédulos, no declaramos el kufr hacia ellos. Dice... Muy breve, tenemos una Sí, llamada. porque si lo hacemos es khata. O el khata fi tarki alfi kafir, si cometemos un error declarando a 1000 incrédulos como musulmanes, es menos grave que declarar a un solo musulmán como incrédulo. Y para terminar, y dice, فَإِنَّ التَّكْفِيرَ فِيهِ خَطَرٌ. El takfir, declarar a la gente kuffar, hay un peligro, una gravedad en ello. وَالسُّكُوتُ لَا خَطَرَ فِيهِ. Y mantener la boca cerrada, no hay ningún peligro en ello. Tenemos con nosotros a Lassana de Barcelona. Salam alaikum, Lassana, buena tarde. Alaikum salam, buenas tardes. Díganos. Estoy encantado con la programa, con vosotros, con mi familia. Estoy agradecido con vosotros mucho. Muchísimas La verdad, estamos Sí, claro. contentos. Tenemos una televisión que habla el Islam. Aquí solo vemos la televisión de los españoles. Bueno, también está encantado, vemos la información. Pero como un debate así, aprendemos muchas cosas. Estamos encantados, la verdad, con vosotros. Ojalá que dure la televisión muchos años, muchos años. Inshallah. Esa es nuestra intención. Queremos aprender muchas cosas con vosotros. Inshallah. Y necesitamos también a hermanos subsaharianos con nosotros aquí en el canal que enriquecen esta convivencia. Muchísimas gracias, Lassana. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde y que Allah te bendiga a ti y a tu familia. También una de las preguntas, porque el peligro también está en quién decide. ¿Quién es uno para decir quién es creyente y quién no? ¿Quién va a ir al paraíso o no? Si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en los hadices, el hombre puede obrar bien y estar tan cerca del paraíso como un palmo, como un brazo, y puede hacer algo y caer en la ira de Dios y muere y es condenado al infierno y viceversa. Es decir, ¿quién puede decidir y categorizar o sentenciar que alguien va a ir al Jannah o a ir al infierno? Yo recuerdo una ocasión en la que visité una ciudad aquí en España y después de la conferencia se acercó un hermano diciéndome que tenía una pregunta personal que quería hacerme, que si nos podíamos apartar un poco. Y cuando me hace la pregunta me dice, un hermano me ha robado. Dice, ¿qué puedo hacer? Entonces le digo, bueno, si tienes alguna prueba que este hermano te ha robado, entonces ve a alguna autoridad islámica, el imam de la mezquita, el presidente del centro islámico, alguien que tenga poder en la comunidad, para que medie allí y puedas restaurar tu derecho. Y me dice, ya lo he hecho y no puedo. Le digo, ¿tienes una prueba muy fuerte? Me dice, sí. Digo, entonces recurre a la policía. O sea, si es algo tuyo, tienes una prueba muy fuerte de que es algo, recurre a la policía. Me dice, ¿pero acaso la policía juzga con la ley de Allah? Y le digo, tú no vas a esperar que la policía juzgue con la ley de Allah. Si te ha robado, es la ley de Allah la que dice que te ha robado y que tú tienes el derecho de recuperarlo. Simplemente quieres de la policía que cumpla con el hukm de Allah, con la ley de Allah. Dice, pero Allah ¿acaso no nos ha dicho de que debemos apartarnos de los que no juzgan con el derecho, con la ley de Allah? Digo, ¿tú me estás preguntando a mí o me estás diciendo? Y me dice, yo lo que quería era establecer la prueba de que tú no juzgas con la ley de Allah. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo el hermano empezó mintiendo. Él lo que quería era manipular una situación para establecer si yo coincidía con su pensamiento o no. Él no tenía ninguna duda. Sí. Él comenzó la situación mintiendo para tratar de llevarme hacia su conclusión. El imam al-Bukhari dice, al-su'alu lil-ikhtibari bid'ah. Hacer una prueba, trampa para hacer una prueba a un hermano es una innovación, sea en el aqida, sea en el fiqh, o sea, le voy a preguntar para... Y hoy, desgraciadamente, las mezquitas y muchos de esos grupos que vienen, que estás dando una charla o lo que sea, y vienen a hacerte una pregunta no para llevarse ese conocimiento y ese beneficio, no para clasificarte. ¿A qué bando pertenece este...? La palabra esa es de Bukhari. Sí. Pero ¿será Bukhari está en la misma metodología de ellos? No, en absoluto. Es increíble. Bueno, Ali, ¿no crees que la inconsciencia, la ignorancia, el no tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala es lo que lleva a estas personas a caer en este grave error? Mira, yo creo que como dijo el Sheikh Mohammed Said,
ellos están clasificando a la persona y la mayoría, la gran mayoría de ellos no saben el Fatiha, no saben cómo rezar, no saben cómo hacer vudú. No saben ni árabe. Sí, nos vimos en árabe. Yo me recuerdo cuando estábamos en Medina, otra situación increíble. El alumno este llegó de un país europeo y estaba el primer día de sus aulas. Que mucho vamos a saber de dónde vino este. Eso decís cuando estamos en América Latina. En un país, no era español, pronto. No era español. El primer día de clases, para pasar clases de árabe, donde iba a aprender alf, ba, ta, tha, jim, El abecedario. venía con un libro, Akhta Abi Hanifa. Allahu Nada, Akbar. Los errores de Abu Del Hanifa. imam Abu Del Hanifa. imam Abu Hanifa. Dice, ¿qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo con esto? أنت لا تحب الحق. أنت لا تحب Tú no amas la verdad. No, vamos la verdad. Yo creo que también lo que Tenemos con perdón, te retomaré la palabra, después de nuestra hermana Nadia, que llama desde Ceuta. Salam alaikum, Nadia. Alaikum salam. Díganos. Alaikum salam, buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitaros por el programa. Alhamdulillah que tenemos un programa así. Gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo soy musulmana y aquí en Ceuta, claro, hay muchos cristianos, musulmanes, hay judíos, hay hindús. Y entonces, claro, la amistad, por ejemplo, puedo tener con una persona que sea kéfer, porque aunque él sabe que yo soy musulmana, yo sé que él es cristiano, tenemos una amistad, hemos ido al colegio, hemos trabajado juntos, pero yo veo que esa persona no cree en mi religión, la respeta, como yo respeto la suya, y hay una amistad y hay una ayuda, él me puede ayudar a mí, yo a él. Si hago bien en escuchar a esa persona, en aceptar su ayuda, o él que me la dé a mí, si hago bien o hago mal. Es decir, está diciendo si mantener una relación de amistad y ayuda mutua con una persona de otra religión, si se puede o no. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Nadia. Sí, muchas gracias y repito, que gracias por el programa que hacéis. Muy amable. Bueno, las preguntas, las preocupaciones de la comunidad reflejan también, digamos, la situación. ¿Qué dicen los hermanos? Hay una ayah explícita en Sí. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Habla Allah subhanahu wa ta'ala del veneración, ¿no? De benevolencia, el mejor trato. Aquellas personas que no estamos enfrentados en ellas, no estamos en un conflicto bélico, ni nos atacan, ni nos oprimen, convivimos, somos conciudadanos, somos vecinos, somos hermanos en la humanidad, tenemos los mismos propósitos, cada uno cree en lo que cree, cada uno busca un fin, cada uno busca un objetivo en esta vida y en la otra, cada uno por lo suyo, chacun pour soi, como se dice en francés, y que cada uno... Eso es lo que faltaba. que cada uno tiene su camino, pero cada uno adora a Allah subhanahu wa ta'ala de la manera que él ve correcta, y a la hora de buscar los puntos en común, la convivencia, la hermandad, es un fundamento del Islam dar ese buen trato a esos hermanos. Si me permites traducir la ayah, porque realmente es bellísima, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos niega este derecho incluso que tenemos los seres humanos, y este derecho a sentir afecto a otras personas, amistad, etc. Nos niega el que tratéis bien y tratéis con justicia, tratéis con justicia a aquellas personas que ni os han combatido ni os han sacado de vuestras tierras, es decir, oprimido, a que les tratéis de esta forma tan humana y tan... Entonces, este tipo de amistad no solo es que sea lícito desde el punto de vista islámico, sino que es aconsejable, porque así acercamos puntos de vista y damos a conocer el mensaje de Islam y nos enriquecimos también de lo que respetando los límites de cada uno. Por supuesto. Además, desde el punto de vista del orden, Allah Azza wa Jalla empieza por el birr y luego por el qist. Sí. Es decir, primero con hacer el bien y luego con buscar la justicia. Cuando en realidad en una relación lo primero es responder correctamente si son buenos conmigo, y luego es hacer el bien, ¿verdad? Pero Allah empieza al revés. Empieza diciendo, hagan siempre el bien. Sí. Pónganse siempre en la situación de beneficiar a las personas. Y con justicia. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Entonces, evidentemente, a la pregunta de la hermana se agrega de que
siempre hay que tener en consideración los límites que pone el Islam en las relaciones entre hombres y mujeres, porque no entendí muy bien cómo era esto del si era una amiga o era un amigo. Siempre hay que tener en cuenta estas etiquetas en el comportamiento, no estar en lugares a solas, es decir, respetar lo que es el límite islámico, pero respetando todas estas condiciones, el tener un sentimiento de cariño, de amor por la humanidad, de un aprecio especial por una amistad, y en nuestro caso, en el cual nuestras familias no son musulmanes, nosotros sentimos un amor de humanidad por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, y incluso muchos en estos grupos suelen decir de que uno no puede tener ni amistad ni relación con aquellas personas que no son musulmanas y a los que ellos hacen el veredicto de takfir, es decir, como bien decías, obligan a una esposa a abandonar el hogar de su esposo musulmán y a sus hijos musulmanes. Es decir, por eso digamos que viene este programa para advertir de algunas de estas mentalidades, por ejemplo, que aconsejan a las comunidades musulmanas de no integrarse, de no ir al colegio, de no mantener relaciones con los vecinos. De abandonar el ejército. Evidentemente aquí tenemos que decir hacer un alto y decir, oye, estas mentalidades son contrarias al Islam, que la gente las combata. Y ya que hablamos de Ceuta y Melilla, lo que nos pregunta Nadia, en realidad es esto para todo el mundo y para toda España, pero sobre todo en Ceuta y Melilla, donde hay una comunidad musulmana muy importante, que tenga la iniciativa, entender puentes y buscar esos proyectos en común para hacer de Ceuta y Melilla realmente dos modelos de convivencia, pero no en convivencia en el sentido de tolerancia, cada uno en su casa. Coexistencia. O coexistencia, ¿no? Sino una convivencia real, en donde haya partenariado, asociación entre todas las comunidades en construir dos ciudades que, inshallah, no sean ejemplo de la convivencia y en donde no haya ni racismo ni discriminaciones por motivos étnicos, religiosos, etc. Por último, os pido que cada uno dé un consejo, porque esta gente tiene sus convicciones, no se presta al diálogo y sabemos las razones, hemos dicho la ignorancia, la miseria espiritual, etc. Pero a los musulmanes que tienen un fervor religioso, que tienen una fe, un deseo de practicar su religión, pero no tiene el conocimiento para discernir entre un discurso y otro, ¿qué les decimos a estas personas? Primer punto, como decía Sheikh Arilesh, pero no lo completó, pero iba a completar, no existe el Islam extremista y no existe el Islam light. Existe el Islam, ese es el primer punto. Entonces, él es extremista, él no es musulmán, como decimos en Brasil, media boca, o sea, medio musulmán, eso no existe. El segundo punto, Hamas, ¿cómo está? Sí, fervor. Entusiasmo, sí, que conserve el entusiasmo, pero lo enfoque a lo conocimiento. Conocimiento. Vea cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía takfir, cómo los sahaba hacían takfir, y haga como de ellos, no haga como nosotros, como Sheikh Ali, como Sheikh Muhammad Said o Muhammad Isa o el Sheikh Hisham, no como nosotros, pero como hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hacían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hacía el Bukhari o el Muslim o el Tirmidhi, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahumullah. A estas personas, esos son los ejemplos que tenemos de conocimiento. Pues que entonces, yo sepa, esos ejemplos nunca lanzaban veredictos del takfir, nunca. Y menos con un musulmán. Exacto. Como descripción de un pueblo que no es musulmán, vale, pero lanzar takfir nunca, ni un hadith vas a buscar de los miles en donde el profeta diga fulano es kafir siendo musulmán. Perdone que le interrumpa y retoma Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala en el momento de ir a buscar los presos musulmanes. En una época se lo entregaron y no querían entregarle a uno que era de Ahl al-Dhimma, que era uno de gente del libro. Dice, pues te entregamos los presos musulmanes y ese nos lo quedamos. Dice, si no me das el de Ahl al-Dhimma, no me llevo a todos. O me los llevo a todos o se quedan todos. Entonces, se preocupaban incluso por la gente del libro, más allá de lo que son los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, que se quede, el entusiasmo es bueno, pero el foco hay que ser el conocimiento. Ese es mi consejo, alhamdulillah. Sí, yo creo que estas personas deben buscar más conocimiento. Una cita, curiosamente, de Francis Bacon, que es un filósofo británico, que dice, aquellos que buscan o que adquieren
poca filosofía no creen en Dios, y aquellos que adquieren muchísima filosofía terminan creyendo en Dios. Yo lo aplico al Islam. Aquellos que buscan un poco de conocimiento en Islam terminan quizá haciendo el takfir porque tienen una visión muy limitada, pero aquellos que realmente se profundizan en ese conocimiento y conocen la diversidad, incluso de pensamiento, de veredictos dentro del Islam, incluso dentro de las 4 escuelas jurídicas. Imam Malik fue el erudito que enseñó a Shafi'i, y luego a Shafi'i le llevó la contraria en algunos puntos, ¿no? Entonces esta diversidad la tienen que tener presente, y tienen que tener muchísimo cuidado con decir esta persona es kafir, esta persona ya no es musulmana. Unos 1000 años antes de Francis Bacon lo dijo el Imam Shafi'i, que dijo que sabiendo un poco te crees que eres el más sabio. Sí. Profundizando un poco más te das cuenta de que eres un verdadero ignorante. Y si das el tercer paso que son otros, ahí ya realmente uno se disuelve, sabe que no es Francis Bacon le copió. Hermano Isa. Bueno, yo creo que el entusiasmo es muy bueno, y que los hermanos y las hermanas que tienen un entusiasmo y quieren aprender y hacer, tienen que mirar el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió tanto en una sociedad como minoría, que es la sociedad de Meca, como en una sociedad como mayoría, como es la sociedad de Medina. Y en ambas sociedades el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció relaciones con las personas no musulmanas para integrarse completamente y hacer siempre trabajar por el bien. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre Half al-Fudul, es decir, aquel pacto para defender los derechos de los oprimidos, dijo como profeta, dijo, si hoy me volvieran a llamar a participar en un pacto como este, iría gustoso. Entonces el musulmán debe buscar el conocimiento, aplicarse a la adoración, tratar de cumplir tanto como pueda con lo obligatorio, tratar de apartarse tanto como pueda de lo prohibido y participar en su sociedad promoviendo el bien. Mohamed Said Ali, en 10 segundos. Pues lo han dicho todos los hermanos, es insistir en la misericordia del Islam. Omar, hay que ser misericordioso, hay que ser clemente con los demás, y si uno tiene que cambiar algo, que empiece por sí mismo antes de fijarse en los demás. Jazakumullah khairan, que Allah les guarde, les bendiga. Muchísimas gracias, Hisham. Muchísimas gracias, Sheikh Isa. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Muchísimas gracias, Sheikh Ali. Y a ustedes, ¿qué decirles? El resumen es que uno se ocupe de sí mismo, se preocupe por su propio destino ante Allah subhanahu wa ta'ala, sobre todo de su propio corazón. Que haga el bien, y si no puede, por lo menos que no haga daño a nadie más. Muchísimas gracias por estar ahí. Pueden seguir en contacto con nosotros vía email por majalis@cordobantinazar.tv o escribiéndonos en Facebook. Nosotros volvemos, inshallah, el 2 de enero. Así que hasta el año 2014. Sean felices, cuídense mucho y que Allah les guarde y bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes.